Muy buenas tardes, alumnos de probabilidad y estadística. Vamos a continuar con el tema de datos agrupados. ¿Cómo calcular las medidas de tendencia central con los datos agrupados? Quiero hacer un breve repaso acerca de cuáles son las medidas de tendencia central. Básicamente vamos a estudiar tres: media, mediana y moda. La media aritmética es el valor representativo de un conjunto de datos. Esa es la media aritmética. Se podría decir que es el 50% de los datos, un valor representativo del 50% de los datos. Tenemos también la mediana. La diferencia entre la media y la mediana es que en la mediana se organizan los datos por orden de magnitud y la mediana será el valor central que exista. Desde el valor menor hasta el valor mayor, ¿cuál es el valor central? No quiere decir que sea el representativo, mas sí es el valor central. Y la otra medida de tendencia central es la moda. La moda es el valor que más se repite. En función al documento que les envié vía correo electrónico y también WhatsApp, vamos a elegir el tema de la página 15. Datos agrupados. Recordemos que los datos agrupados son aquellos que superan en número, son 30 datos agrupados, más de 30 de preferencia cuando se eligen los datos agrupados. Cuando se considera que un conjunto de datos cae en esa clasificación y debe ser ordenado por intervalos. Bien, no voy a leer para agilizar el tiempo del video, pero quiero resaltar que ustedes deben leer con calma y darse cuenta que se van a presentar dos fórmulas: cómo calcular la media en una población en una muestra. La única diferencia es pues que en la primera se divide entre el número total de la población, esto es cuando es un censo, y en la segunda por el número de elementos que conforman la muestra. ¿Cómo se obtiene la media? La media se obtiene multiplicando el valor de la columna por intervalo de la marca de clase por la frecuencia simple. Entonces ustedes multiplican la marca de clase por la frecuencia simple y van a obtener la media. Viene aquí un ejemplo, ¿sí? Son los kilómetros recorridos. Y quisiera hacer una breve pausa para activar la calculadora. Y bien, entonces, vamos a recordar rápidamente cómo se calcula la marca de clase. Es el valor del límite inferior de cada intervalo más el límite superior entre 2, es el promedio, ¿sí? 9.05. Ustedes se calcula la marca de clase para cada intervalo y después se multiplica por la frecuencia simple, que en este caso sería 15. Y se obtiene una columna con el producto y resultado de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia simple. Al finalizar se hace la sumatoria de estos valores de esta nueva columna y se divide entre el número total de datos. En este caso, al ser 100, pues da 47.93. Eso es lo que significa la fórmula. La sumatoria de la columna de la marca de clase por la frecuencia simple. ¿Qué les voy a pedir que hagan? Y será considerado como apunte de su tabla que hicieron para el parcial 1. Van a crear una nueva columna que se va a llamar marca de clase por la frecuencia simple. Van a formular la celda, es la marca de clase por la frecuencia simple. ¿Sí? Replican la fórmula y obtienen la sumatoria de esa columna y posteriormente insertan la fórmula para calcular la media, que sería la sumatoria total de esa columna entre el número total de datos. Ahí está. Entonces, y deben poner la conclusión inmediatamente, la cual puede ser, según su tema, hay un 3.56 kilogramos de emisiones de CO2 por
per cápita o según sea el tema que ustedes hayan elegido, aquí van a escribir el 50% de los datos o el valor medio de las emisiones de CO2 está en 3.56 tales unidades de tal periodo, de tal país, con todos los datos. Esto es lo que van a hacer para el cálculo de la media. Veamos el cálculo de la mediana. La diferencia es que cuando eran datos no agrupados, nosotros nos dábamos el procedimiento de organizar los datos de menor a mayor y el que cayera en medio, ese era considerado como la mediana. En este caso vamos a aplicar esta fórmula. Esta fórmula la voy a retomar en el siguiente Word porque yo le hago una pequeña modificación. Todos los autores ponen aquí FE, si observan aquí como FI subíndice I, yo estoy poniendo F subíndice AC, frecuencia acumulada. Ahorita les explico por qué. Para poder calcular la mediana, lo que necesitamos es conocer ¿qué valor cae intermedio? Lo primero que se va a hacer, y viene aquí los pasos, es ubicar la clase. La clase quiere decir el intervalo, ¿en qué intervalo cae? La mediana. Entonces divides el número total de datos entre 2. En este caso no nos dan muchos datos para este ejemplo, pero se asume que son 40 datos entre 2, 20. Vas a buscar en la frecuencia, en la tabla de frecuencias acumuladas, en dónde cae el valor de 20. Te darás cuenta que no cae exactamente el valor de 20, pero 26 incluye al 20. Entonces, esta va a ser nuestra base para calcular la mediana. Este intervalo, porque en este intervalo cayó el valor considerado como de la clase de la mediana. Una vez que has encontrado el intervalo que incluye el valor de la mediana, que es el número de datos entre 20, lo que vas a hacer es ubicar. ¿Sí? Número 1, dice aquí el apunte, el valor de la clase de la mediana. Bien, la frecuencia acumulada del dato 20. Entonces, volvemos para acá. La frecuencia acumulada del dato 20, vamos a tomar el intervalo, cuarto intervalo, la frecuencia acumulada es 26, porque este incluye el 20. ¿Sí? Vas a tomar como referencia, una vez que hemos identificado que es en el intervalo cuarto donde está la clase de la mediana, vamos a necesitar la frecuencia acumulada, dice aquí, F subíndice AC menos 1, es decir, la anterior a donde está la clase de la mediana. Ese es el dato que vamos a necesitar. Dice la fórmula que para calcular la mediana vamos a utilizar el límite inferior de la clase de la mediana. En este caso es 6.63. Vamos a necesitar el número de datos totales entre 2, que para este caso es 40 entre 2, y la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. En este caso sería 14. Todo esto, toda esta parte, a excepción del límite inferior, se va a dividir entre, aquí hay un pequeño error de la fórmula, no es F1, sino FI, entre la frecuencia simple de la clase de la mediana. La clase de la mediana es el intervalo cuarto. Esta división se va a multiplicar por la amplitud de clase o tamaño del intervalo. ¿Cómo se calcula este 0.21? Simplemente vamos a restar límite superior 6.84 menos límite inferior 6.63 y da el punto 21 que está aquí. Quiero motivarlos a que hagan el cálculo de sus fórmulas. Bueno, en este caso la vamos a hacer sin paréntesis, pero en el orden algebraico correcto. Empiezo con 40 entre 2 igual, menos 14 igual, entre 12 igual, por
6.21 igual más 6.63 igual 6.73. Se pudo haber redondeado a 6.74 si se desea. Pero bien, este es el valor de la mediana. 6.73 es el número que cae en el valor no medio, es donde caen los datos, la mitad de los datos. ¿Sí? Ese es el dato en el que cae la mitad de los datos. Y ese es el cálculo de la mediana. En el siguiente video vamos a seguir hablando otros detalles, en este caso del cálculo de la media. Entonces, los invito a ver el siguiente video y ahí vamos a utilizar la calculadora de la misma manera utilizando paréntesis. Saludos.